este video les voy a hablar sobre la vida del presidente Manuel Ávila Camacho, las aportaciones jurídicas que hizo durante su presidencia y el contexto histórico. Manuel Ávila Camacho nació el 24 de abril de 1897 en Tezuitla, Puebla. Otros registran 25 de abril de 1896. Sus padres fueron Manuel Ávila Castillo y Eufrosina Camacho Bello. Estudió la carrera de contador en el Liceo Tezuiteco. En 1914 se enroló como subteniente en la Brigada Aquiles Cerdán, al mando del general constitucionalista Antonio Medina. Por poco tiempo fue secretario de Ramón Cabrera, delegado de Venustiano Carranza en Puebla. En enero de 1915 participó con su brigada en la toma de Puebla y de la Ciudad de México, por lo cual fue ascendido a teniente. Manuel Ávila Camacho fue secretario de la Comisión Local Agraria de la Sierra de Puebla, encargada de las dotaciones y restituciones de tierras de los pueblos de San Andrés Payucan, San Juan de los Llanos, Contla, Aculco y Zaragoza. Se reincorporó al ejército como pagador de la Tercera División de Oriente y obtuvo el grado de mayor de caballería. En 1918 fue transferido a la Brigada Benito Juárez, en donde fue ascendido a teniente coronel. En la región de Papantla, Veracruz, participó en las acciones contra los rebeldes de Manuel Peláez como jefe de Estado Mayor de la Primer Brigada Sonora, al mando del general Lázaro Cárdenas, quien en junio de 1920 propuso su ascenso a coronel. En Sonora tomó parte en la campaña de pacificación de los indios yaquis, como jefe del Estado Mayor de la Columna Expedicionaria. Después fue transferido a la jefatura de operaciones del Istmo, además de comandar el 79 Regimiento de Caballería. Durante la rebelión de la Huertista, defendió la ciudad de Morelia, atacada por el general Rafael Buelna del 21 al 24 de enero de 1924, por lo que el presidente Álvaro Obregón lo ascendió a general brigadier. Combatió a los rebeldes en Guanajuato como comandante del 38 Regimiento de Caballería. Y en junio de 1924 se hizo cargo del tercer sector de Jalisco con sede en Sayula. El 16 de diciembre de 1925 se casó con Soledad Orozco, originaria de Zapopan, Jalisco. En la Guerra Cristera, Ávila Camacho combatió a los rebeldes en el Bajío, Colima y Jalisco. Sin embargo, consciente del carácter fratricida de esta lucha inútil, no fusilaba ni colgaba prisioneros y procuraba amnistiar y rendir a los alzados. Así llegó a un modus vivendi con los cristeros para evitar las muertes y el saqueo. Por este carácter afable y sereno, al asumir el poder ejecutivo le llamarían el presidente caballero. Al término de la cristiada en 1929, durante la rebelión escobarista, Ávila Camacho participó con el Cuerpo de Ejército del Noroeste en la campaña de Sonora y Sinaloa, al mando del general Lázaro Cárdenas, por lo que fue ascendido en septiembre del mismo año a general de brigada. En 1932 fue designado jefe de la zona militar del estado de Tabasco. Al asumir la presidencia de la República, el general Cárdenas en diciembre de 1934 lo nombró oficial mayor de la Secretaría de Guerra y Marina. En el mes de junio del año siguiente fue designado subsecretario de la misma dependencia y debido a la muerte del titular de Guerra y Marina, general Andrés Figueroa, fue encargado del despacho y en enero de 1937 ascendido a secretario del ramo. En el desempeño del cargo atendió los problemas de violencia que sucedían en el estado de Tabasco y combatió en San Luis Potosí la última de las rebeliones armadas del siglo XX, la encabezada por el general Saturnino Cedillo. Asimismo, cambió el nombre de la Secretaría de Guerra y Marina por el de Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente Cárdenas lo ascendió al grado de general de división. Ávila Camacho presentó su renuncia al cargo de secretario de la Defensa Nacional el 17 de enero de 1939 para competir por la candidatura para la presidencia de la República del Partido de la Revolución Mexicana, PRM, con Francisco Múgica, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, y Rafael Sánchez Tapia, exsecretario de Economía y comandante de la primera zona militar, quienes también renunciaron a sus puestos. El 23 de febrero siguiente, la Confederación de Trabajadores de México designó su precandidato a Ávila Camacho. El 14 de julio siguiente, Múgica renunció a su candidatura.
El 2 de noviembre de 1939, la Asamblea Nacional del Partido de la Revolución Mexicana aprobó el segundo plan sexenal 1941-1946 y al día siguiente en el Palacio de Bellas Artes proclamó candidato a la presidencia de la República a Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho inició su campaña con un plan elaborado por su partido y en un ambiente de fuerte oposición de Almazán, candidato del Partido Revolucionario de Unificación Nacional, al que apoyaban amplios sectores de las clases medias, entre ellos los recientemente organizados en el Partido Acción Nacional, así como los descontentos que su nominación había ocasionado dentro del mismo grupo del general Cárdenas. Miguel Alemán, jefe de la campaña, negoció con los empresarios regiomontanos para que negaran su apoyo a Almazán y pactó secretamente con la poderosa Unión Nacional Sinarquista para que se declarara neutral en la contienda electoral. Sin embargo, la Unión Nacional Sinarquista engrosó sus filas gracias a la movilización de los inconformes con los regímenes revolucionarios que resultó de la campaña de Almazán. A pesar de que su salud no era buena, pues había diabetes en su familia, de que sufrió un infarto durante su campaña y de que sufriría de 2 infartos más durante su gobierno, Ávila Camacho recorrió 15 entidades de la República. El tono de sus discursos fue de conciliación, de llamado a la unidad nacional, a la confraternidad y la cooperación. Asimismo, durante su gira, respondió constantemente a la propaganda de Almazán, a quien acusó de ser el candidato de la reacción, de los ricos, de los opresores y de poner su espalda al servicio del clero. Durante la campaña tuvieron lugar violentos zafarranchos entre los perremistas y los almazanistas, que llegaron a realizar mítines multitudinarios en varias ciudades. En los frecuentes enfrentamientos resultaron varias decenas de muertos y más de 100 heridos. Ávila Camacho cerró su gira el 30 de junio de 1940 en la ciudad de Puebla. El 7 de julio de 1940 se realizaron las elecciones en un clima de violencia, en el que abundaron los asaltos a las casillas, la quema de vehículos, los muertos y los heridos. En la capital de la República, la casilla en la que votó Ávila Camacho por Rafael Sánchez Tapia tuvo que ser rescatada de manos de los almazanistas. El general Almazán votó sin problemas por el ingeniero Manuel Bonilla, porque su casilla estaba ocupada por sus partidarios. Después Almazán hizo un recorrido por numerosas casillas, en donde fue recibido con aclamaciones. Los resultados electorales fueron 93.89% para el PRM, 5.72% para el PRUN. Rafael Sánchez Tapia, candidato independiente, obtuvo 0.37%. Los almazanistas manifestaron su inconformidad por la manera en que se desarrolló la elección. El general Almazán se exilió en Cuba y Estados Unidos. Desde ahí se quejó del fraude y de que se le había impedido hacer uso de la radio para su propaganda. Atacó al gobierno cardenista, proclamó su triunfo electoral y anunció que tomaría posesión de la presidencia el 1 de diciembre. Corrieron rumores de una nueva rebelión y algunos almazanistas fueron aprehendidos. En octubre, el general Andrés Zarzosa fue muerto en Monterrey, acusado de encabezar la revuelta almazanista. El 26 de noviembre siguiente, Almazán regresó a la Ciudad de México, renunció a la presidencia y declaró su retiro definitivo de la política. A los pocos días se hicieron nuevos arrestos de presuntos conspiradores almazanistas. Al siguiente año, almazanistas connotados se deslindarán de su líder y reingresarán al PRM. Sin embargo, persistirán los rencores y la mañana del 10 de abril de 1944, Ávila Camacho sufrirá un atentado del teniente católico Antonio de la Lama y Rojas al llegar al Palacio Nacional, ataque del que resultará ileso. El 1 de diciembre de 1940, Ávila Camacho asumió la presidencia de la República. En su mensaje anunció la conversión del Departamento de Trabajo en la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social, para servir como un árbitro en los conflictos obreros, y convocó a la unidad nacional, que en los hechos significaría un retroceso para las clases populares y la oportunidad para algunos empresarios de acrecentar sus capitales con el apoyo del Estado.
En el ámbito político, para superar las divisiones entre el grupo revolucionario, Ávila Camacho integró su gabinete con elementos de las corrientes principales y al término del primer mes de su gobierno decretó una ley de amnistía para terminar con la zozobra de quienes habían participado en la oposición almazanista. Creó el Estado Mayor Presidencial, lo que permitió al presidente de la República disponer del mando directo de un cuerpo del ejército. Para regular las demandas, huelgas y el movimiento obrero en general, Ávila Camacho inició la intervención gubernamental en los sindicatos por medio de la imposición de sus dirigentes. Así, en la Confederación de Trabajadores de México, con el apoyo del gobierno, el grupo de Vicente Lombardo Toledano, enemigo de Maximino, hermano del presidente, fue sustituido por el grupo de Fidel Velázquez. No obstante, para aliviar la situación de los obreros, Ávila Camacho estableció el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS el 19 de enero de 1943, pese a los motines sangrientos que provocaron grupos patronales y agrupaciones obreras que se opusieron a la medida. De modo similar, mediante la Confederación Nacional de Campesinos, se mediatizó la posible protesta campesina ante la reforma del Código Agrario, encaminada a fomentar la pequeña propiedad y disminuir el ritmo del reparto de tierras, pero no se retrocedió en el reparto. También se redistribuyeron entre los campesinos 5.286.636 hectáreas, una cuarta parte de las entregadas por Cárdenas, pero se aumentó la parcela ejidal de 4 a 6 horas. Para cerrar el conflicto con los empresarios, Ávila Camacho suprimió el impuesto sobre el superprovecho y decretó la Ley de Industrias de la Transformación, separó las cámaras de comercio y de la industria y declaró: el comunismo no prosperará bajo mi gobierno. Con los estímulos, exenciones y concesiones a los empresarios contemplados en la ley, se inició lo que se conocería como economía mixta, compuesta por los sectores público y privado, sin abandonar la idea de que la inversión pública debía ser el principal motor del desarrollo sin recurrir a préstamos externos. Sin embargo, con la ratificación de Eduardo Suárez en la Secretaría de Hacienda, se dio cierta continuidad a la política económica de Cárdenas. Durante el año de 1941, las concentraciones sinarquistas, cada vez más frecuentes y multitudinarias, provocaban choques sangrientos con los grupos del PRM, por lo que Ávila Camacho ordenó a las autoridades y a sus partidarios dejar de atacar las reuniones sinarquistas y declaró: también los sinarquistas son mexicanos y tienen derecho a la protección del gobierno. Asimismo, concedió autorización oficial a Salvador Abascal, dirigente de los sinarquistas, para fundar una colonia consagrada a María Auxiliadora en Baja California Sur, la cual fracasó al poco tiempo. En prevención de que la guerra en Europa se extendiera al continente americano, en octubre de 1941 se reformó el artículo 145 del Código Penal para integrar el delito de disolución social contra mexicanos o extranjeros que realizaran propaganda política, en las que se difundieran ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que perturbaran al orden público o pusieran en riesgo la soberanía de la nación. El 31 de agosto siguiente se puso en vigor la Ley del Servicio Militar Nacional, que contemplaba la conscripción obligatoria mediante sorteo y que provocó protestas de grupos campesinos, como los encabezados por Rubén Jaramillo en el estado de Morelos, que se negaban a prestar su servicio acuartelados y fuera de sus poblaciones de origen. Así, el estado de guerra contra las potencias fascistas dio el mejor motivo para insistir en la unidad nacional, detener los cambios revolucionarios radicales y aproximarse a los Estados Unidos. El 15 de septiembre del mismo año tuvo lugar la Asamblea de Acercamiento Nacional en la Plaza de la Constitución, a la que asistieron todos los expresidentes que aún vivían. Además, Ávila Camacho, como presidente en turno, fue autorizado por el Congreso para tomar las medidas necesarias respecto a la defensa del territorio nacional y para legislar en las diversas ramas de la administración pública, lo cual fue aprovechado para aumentar la capacidad del gobierno para reorientar el rumbo del país, para controlar las actividades políticas, para intervenir en los sindicatos y en las huelgas, y en general para contener la protesta social.
A partir de que México rompió su neutralidad y se situó en favor de los países aliados, la relación con los Estados Unidos se hizo más estrecha. En el comercio, la producción mexicana se orientó al abastecimiento de materias primas y productos semi-manufacturados y manufacturados en apoyo de los norteamericanos. En el campo se optó por la iniciativa privada como la única capaz de sacar adelante la producción requerida por el esfuerzo de guerra. En la industria se estableció una política que estimuló la entrada del capital extranjero para fortalecer a los empresarios privados y por medio de la Nacional Financiera. La creación de industrias básicas como la siderurgia, la de artículos eléctricos y la de fertilizantes, de modo que permitieran sustituir importaciones que por la guerra ya no era posible realizar. En materia laboral, se estableció el programa de braceros mexicanos, por el que más de 300,000 trabajadores se trasladaron a los Estados Unidos para laborar en los campos agrícolas, en los ferrocarriles y en las industrias, en sustitución de los civiles norteamericanos incorporados a las Fuerzas Armadas. Además, la alianza militar en los Estados Unidos incluyó la integración de una comisión conjunta de defensa, la entrega de implementos militares, la construcción de bases aéreas y la instalación de líneas telefónicas y estaciones meteorológicas, así como el intercambio de información político-militar. Asimismo, permitió que los ciudadanos de cada país residentes en el otro pudieran ser enrolados en el ejército respectivo, de modo que 14,449 mexicanos combatieron bajo la bandera norteamericana. Además, el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana participó en la guerra en el Pacífico. Por otro lado, con motivo de la guerra, se reanudaron las relaciones con Gran Bretaña, suspendidas por la expropiación petrolera, así como con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a donde fue enviado como embajador Luis Quintanilla. Asimismo, se arregló con el Comité Internacional de Banqueros la deuda pública exterior, tanto directa como de ferrocarriles, en condiciones favorables, de modo que fue emprendida la rehabilitación de las vías férreas y se liquidó la administración obrera para que los ferrocarriles contribuyeran eficazmente a la guerra. El 11 de junio de 1942 se fundó el Consejo Nacional Obrero, que tuvo por objeto la liquidación de las pugnas intergremiales y el fortalecimiento de las asociaciones laborales. Más tarde, el 8 de abril de 1945, el Consejo Nacional Obrero y las organizaciones patronales se unieron en el Pacto Obrero Industrial para cooperar en el desarrollo de la industria mexicana, sin detrimento en los derechos y conquistas laborales. Además, se expidió el decreto de compensación de salarios insuficientes por el alza del costo de la vida. Se decretó la congelación de rentas de casas-habitación, se creó la Nacional Reguladora y Distribuidora para el abastecimiento de los productos de primera necesidad y el control y regulación de precios. Asimismo, Ávila Camacho estableció que el 1 de junio fuera dedicado al Día de la Marina, creó la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica y fundó el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, el Instituto Nacional de Cardiología y el Colegio Nacional en materia de política internacional. También en 1944, México asistió a la Conferencia de San Francisco y al término de la Guerra Mundial firmó la Carta de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945. Ávila Camacho envió como su primer embajador ante la ONU a Luis Padilla Nervo. La Guerra Mundial favoreció la producción industrial en algunas ramas que contaba con capacidad instalada para abastecer el mercado interno de productos que ya no era posible importar por el conflicto. El 7 de enero de 1946, Ávila Camacho promulgó una nueva ley electoral que sustituyó la vigente desde 1918, en la cual se centralizó el proceso electoral y se reguló la existencia de los partidos políticos con el propósito de dar expresión institucional, sin perjuicio de la unidad nacional, a todas las corrientes ideológicas que efectivamente representaran a grupos importantes del electorado. Se integró el Consejo del Padrón Electoral y se crearon la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, las comisiones locales electorales y los comités distritales electorales.
Sin olvidar, en el aspecto educativo, el gobierno se dio a la tarea de realizar una cruzada nacional de alfabetización. En agosto de 1944, por iniciativa presidencial, se expidió la ley que promovía la campaña nacional contra el analfabetismo. Su importancia fue evidente, ya que en esa época el país contaba con un 47.88% de analfabetos, es decir, casi la mitad de sus habitantes no sabía leer ni escribir. La educación en esta época se concibió como un medio indispensable para la unidad y la industrialización. En conclusión, podemos decir que la presidencia de Manuel Ávila Camacho marcó una etapa de transición clave en la historia de México. Su gobierno consolidó el proceso de institucionalización iniciado tras la Revolución Mexicana y moderó las tensiones ideológicas al optar por una política de conciliación y unidad nacional. Esto permitió avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en la industrialización y la integración del país en la economía global, especialmente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.